El emperador galáctico no dudó cuando vio a su preciosa esclava humana de 11 años salvar su nave y le concedió que era una regla no escrita entre la élite del imperio que los humanos, tan divertidamente resistentes como eran, no eran más que multiherramientas biológicas buenas para levantar, cargar y, cuando fuera necesario, absorber el fuego enemigo con su carne curiosamente robusta. Eran el equivalente galáctico de la cinta adhesiva, útiles, desechables y ocasionales, si no se controlaban, capaces de derribar civilizaciones enteras a través de una persistencia pura y obstinada. El emperador Six el Incuestionable había sido dueño de esta humana en particular durante exactamente 3 años, 7 meses y 13 ciclos, un periodo de tiempo que había calculado cuidadosamente basándose en cuánto tiempo generalmente tardaban esas criaturas en morir por exceso de trabajo o cometer algo que se parecía vagamente a la traición. La había comprado en una subasta de esclavos sin incidentes en la luna de Sakan devastada por la guerra para los primeros, principalmente como una curiosidad, una pequeña cosa nerviosa con cabello oscuro enredado, piel perpetuamente manchada de grasa y una mirada que contenía solo un destello de demasiada inteligencia para consolarla. La designación asignada tras la adquisición era sujeto 742 Delta, aunque los otros esclavos susurraban otro nombre cuando pensaban que nadie escuchaba. Kara, a pesar de todo lo que se pronosticaba y la negligencia general de las políticas laborales del imperio, sobrevivió, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Aprendió rápido, demasiado rápido. Podía meterse en los conductos de ventilación, con los que incluso los drones de reparación tenían dificultades. Sabía los códigos de mantenimiento de sistemas que ni siquiera debería conocer. Más de una vez, el emperador Six la había pillado improvisando una práctica que iba en contra de la naturaleza misma de la rigidez burocrática del imperio. Al emperador no le importó, al menos no hasta que comenzó el incendio. Como hacen todos los grandes ases con un idiota, específicamente el gran almirante Korak, un hombre cuyas estrategias militares giraban en gran medida en torno a esperar que las cosas se resolvieran solas. El Xerxes, una nave de guerra del tamaño de una luna pequeña y aproximadamente la mitad de maniobrable, había estado participando en lo que el imperio llamaba optimistamente negociaciones diplomáticas con un buque mercante rebelde cerca de la grieta Targan. Estas negociaciones habían dado un giro dramático para peor cuando Korak, en su sabiduría infinita, había ordenado un bombardeo orbital sobre lo que resultó ser una flota entera de mercenarios fuertemente armados. Las cosas habían estallado desde allí. La nave había sufrido daños críticos en su núcleo del motor central que, a través de una combinación de malas decisiones de diseño, medidas de reducción de costos y un derrame de café verdaderamente lamentable en ingeniería, se había incendiado. Rápidamente, no cualquier incendio sino un fuego de plasma autosuficiente, uno que si no se controlaba rompería el núcleo del reactor y convertiría la nave en un segundo hijo de muy corta duración. Aquí fue donde entró Kara. Los pasillos del Xerxes eran un desastre de luces de emergencia parpadeantes, humo acre y oficiales en pánico tratando de parecer que tenían las cosas bajo control. No era así. Los sistemas de supresión de incendios que habían sido aprobados por presupuesto en lugar de probados en campo habían fallado espectacularmente. En el corazón del caos, descalza, cubierta de hollín y vistiendo la misma túnica andrajosa con la que había llegado años atrás, el auto corrió por la parte inferior de la nave con una manguera de emergencia robada agarrada en sus manos. Había visto lo que los oficiales no habían visto. El fuego no solo estaba ardiendo, estaba pensándolos. Fuegos de plasma en las naves del imperio nunca fueron solo accidentes. La IA de la nave estaba comprometida. Alguien había anulado los protocolos de seguridad alimentando oxígeno al incendio en lugar de cortarlo. El sistema estaba alentando activamente el infierno. Le tomó exactamente 4 segundos reconstruirlo, le tomó 3 más darse cuenta de que era la única que tenía. Kara saltó sobre un mamparo caído, sus pulmones ardían. Cuando llegó al núcleo, las llamas de la unión lamían las paredes proyectando sombras espeluznantes que parpadeaban como fantasmas. El metal bajo sus pies estaba caliente, amenazando con quemar su piel. La manguera de supresión en sus manos temblaba mientras ajustaba su agarre. No lo dudó, abrió la válvula. Un chorro de refrigerante estalló apagando las llamas hambrientas en un silbido de vapor y guerra química cruda. El fuego gritó, no metafóricamente sino que gritó de verdad, un sonido que envió agujas heladas por su columna vertebral que lo confirmó. Esto no era solo sabotaje.
Esto era un ataque. El aerosol de supresión de incendios le dio segundos preciosos, segundos fugaces, dejó caer la manguera y se lanzó hacia el panel de anulación de emergencia, dedos bailando sobre los controles como un pianista tocando un concierto de no muriendo horriblemente en un incendio. Hoy muchas gracias, comando anular Delta 729, murmuró sabiendo muy bien que no debería tener acceso a ese código. A la nave no le importó anular, aceptó. La voz mecánica zumbó. Una oleada de satisfacción la recorrió rápidamente, seguida de puro terror cuando el fuego tomó represalias. Las llamas estallaron violentamente como si algo invisible dentro de ellas estuviera enfurecido por su interferencia. Que mal siseó tirando de la última licencia, un sello de vacío de toda la nave activado. El oxígeno se cortó, el fuego murió, el silencio que siguió fue casi peor que el ruido, y luego las alarmas se detuvieron. El emperador había estado observando no desde la seguridad de la cubierta de mando como uno podría esperar, sino desde una alimentación directa dentro de sus aposentos personales, donde había estado bebiendo ociosamente un vaso bastante caro de veneno Sarkhan destilado y esperando a ver si su nave explotaría antes de terminarlo. No lo hizo. En cambio, un esclavo humano de 11 años acababa de salvar su nave, a su tripulación y su imperio de lo que era muy claramente un acto de sabotaje que fue inesperado. Fascinante, murmuró dejando su vaso. Al menos un hombre podría haberla recompensado con una medalla, una mención o quizás, si se sentía particularmente generoso, una porción extra de pasta nutritiva en el siguiente racionamiento de comida. Pero Six no era un hombre inferior, era un dios, y un dios no dudó. Presionó el botón del intercomunicador. Tráeme al emperador humano. Six, el incuestionable, no era un ser propenso a los sentimientos, en más ocasiones de las que podía contar. Ordenó purgas planetarias enteras por inconvenientes menores. Como un diplomático que estornudaba en su dirección general, gobernaba con la fría eficiencia de una máquina de guerra bien engrasada, impulsada no por la emoción sino por el control lógico y la creencia profunda de que todo en la galaxia le pertenecía por derecho divino. Y sin embargo, mientras miraba las imágenes de seguridad de un niño humano de 11 años, una criatura de tan bajo estatus que típicamente se categorizaba junto con contenedores de carga y cubiertos desechables, salvó su nave, su legado y su dominio galáctico de un acto de sabotaje deliberado, sintió algo muy desconocido, la curiosidad y la inconfundible sensación de haber sido profundamente inconveniente. El pensamiento se sentó en su mente como un trozo de carne mal masticada. Debería haber muerto. Una esclava no estaba destinada a tener ese tipo de iniciativa, ese tipo de inteligencia, ese tipo de audacia. Ella le había salvado la vida, y peor aún lo había hecho sin permiso, lo que significaba que se había convertido en una variable, un comodín, y Six odiaba los comodines. Para traerme al humano, repitió en el intercomunicador, su voz suave como la seda y 2 veces más letal. Cara por su parte no tenía idea de que estaba a punto de tener la reunión más importante de su vida. Estaba demasiado ocupada siendo tacleada al suelo por 2 guardias sorianos fuertemente armados, sus gruesas manos con garras empujando su cara contra el piso. En guerra todavía chapado. Acabo de salvar esta estúpida nave, espetó haciendo una mueca cuando sus brazos fueron jalados hacia su espalda. ¿Puedo tener? No sé, 5 minutos para respirar antes de que empieces a tirarme de nuevo. Te dirigirás al emperador con respeto. Uno de los guardias siseó. Bien, ella murmuró. ¿Puedo tener 5 minutos para respirar antes de que me tires respetuosamente de nuevo? El guardia gruñó, poco impresionado por sus instintos de supervivencia. A otro par de pasos se acercó y una tercera voz, una que resumaba reticente admiración, habló. ¿Realmente lo hiciste?, dijo Sira, el ingeniero jefe de la nave, un luari con piel resbaladiza como la de una anguila y un sentido de autoimportancia sobredesarrollado. ¿Apagaste el fuego? ¿Cómo supiste que los sistemas de supresión estaban comprometidos? Porque presto atención, se quejó, cara todavía clavada al suelo. ¿Alguna vez intentaste hacer eso? Es salvaje, deberías intentarlo alguna vez. Sirva exhaló bruscamente, pero Cara captó el destello de algo más detrás de sus ojos de reptil. Preocupación, miedo. No por ella, obviamente, eso sería ridículo. No. Tenía miedo de lo que ella había descubierto. Tómala, ordenó a los guardias. Bajó la voz ahora, y date prisa. La sala del trono del Zerg-Ras era, en una palabra, excesiva. Era una enorme cámara circular revestida de paneles cristalinos que proyectaban constelaciones holográficas a través del techo abovedado. Gruesos estandartes
cada uno mostrando el sigilo del imperio, una mano con garras agarrando un sol moribundo colgaba de las paredes, el trono mismo una monstruosa construcción de metal ennegrecido y energía pulsante, conductos se alzaban en lo alto de una plataforma elevada posicionada de tal manera que cualquiera que estuviera frente a ella no tenía más opción que estirar el cuello en abyecta sumisión. Cara, cuyo cuello estaba prácticamente intacto, no lo estiró en cambio. Entrecerró los ojos hacia la imponente figura del emperador Sal Six, que la estaba estudiando como un espécimen de laboratorio particularmente poco cooperativo. Pero no eres nada destacable, dijo finalmente, su voz profunda y suave como aceite vertido sobre coldestil. Gracias, dijo Cara seco, hago lo mejor que puedo. Uno de los guardias le dio un fuerte codazo en las costillas. Probablemente debería haberlo visto venir. Six juntó los dedos. Dime, humano, ¿cuál es tu designación? Sujeto 742 Delta, recitó su voz apagada y mecánica. ¿Y tu nombre? Dudó. Un nombre significaba propiedad y el imperio no permitía a sus esclavos poseer nada, ni siquiera sus propias identidades. Cara, dijo finalmente, voz tranquila pero firme. El emperador tarareó, considerando. ¿Salvaste esta nave? Sí. Porque Cara parpadeó. Porque no era tu deber, dijo Salik inclinando la cabeza. No te ordenaron, tuviste todas las oportunidades para huir, podrías haber dejado que la nave ardiera. Déjame arder. Todavía no lo hiciste. Porque Cara frunció el ceño sorprendida por la pregunta. No había pensado en ello. Era fuego, necesitaba ser apagado. ¿Necesitaba una razón? No lo sé, dijo. Parecía un mal día para morir. Un extraño silencio siguió entonces inesperadamente. Six rió. Era un sonido silencioso y escalofriante como el crujido del hielo sobre aguas profundas. Un mal día para morir, repitió. La diversión cruzó su expresión fascinante. Cara no se sintió reconfortada, se inclinó hacia adelante, sus ojos dorados se entrecerraron. Dime, Cara, ¿sabes lo que les pasa a aquellos que poseen habilidades útiles en el imperio? Ella tragó saliva. Supongo que no es un aumento de sueldo y un plan dental. Él sonrió con suficiencia. No se usan. Un peso frío se instaló en su estómago. Ya no serás una mera esclava, continuó. Eso está por debajo de ti ahora. Su respiración se contuvo por el momento más estúpido y breve. La esperanza se encendió en su pecho. Entonces la hizo añicos. Serás entrenado, serás estudiado, serás probado. Su sangre se convirtió en hielo. Servirás al imperio en una nueva capacidad, dijo Salik, no como una propiedad, sino como un activo, una herramienta para ser manejada, una mente para ser agudizada a un nuevo tipo de horror. Se apoderó de ella porque al final esto no era libertad, era algo mucho peor, un ascenso en el cuartel. Los otros esclavos hablaron en susurros apagados. Está muerta, uno murmuró. No, otro dijo sacudiendo la cabeza. Está peor que muerta, ahora es suya. Eso es lo mismo. No exactamente. Una tercera voz interrumpida, una voz que hasta ahora había permanecido en silencio. Sirva. El ingeniero Luari se sentó apartado de los demás, su expresión ilegible. Si no está muerta, dijo, pero tampoco está a salvo. Una pausa, luego suavemente, ella simplemente se convirtió en lo más peligroso en esta nave. La habitación era estéril, fría y perturbadoramente silenciosa. Cara se sentó en el único mueble, un banco angular rígido que parecía diseñado menos para la comodidad y más para asegurar que su ocupante nunca se sintiera demasiado cómodo. Las paredes estaban revestidas de paneles negros lisos, algunos de los cuales zumbaban débilmente, parpadeando con símbolos extraños que su cerebro archivó instintivamente bajo cosas que probablemente la monitoreaban de 17 maneras diferentes. Había estado en esta habitación durante 3 horas desde que el emperador había pronunciado esas palabras, 3 horas desde que oficialmente dejó de ser carga y convertirse en algo infinitamente peor, un activo, 3 horas desde que se dio cuenta de que tal vez nunca tendría la oportunidad de ser otra cosa. La puerta se abrió con un silbido. Cara no se inmutó aunque quería hacerlo. En cambio giró la cabeza lentamente como si estuviera ligeramente incomodada y miró fijamente la figura que entraba. Sirva. Él ingeniero Luari la observó atentamente. Sus rasgos resbaladizos como de anguila y legibles. Estaba flanqueado por 2 guardias, pero no se movieron para contenerla, y eso ella sabía que era intencional, un juego psicológico. Déjala pensar que no era una prisionera, déjala pensar que tenía opciones. No se lo creía. Ha sido mejorada, dijo Sira, su voz suave, profesional, como si esto fuera solo otro informe de mantenimiento. Cara levantó una ceja. Gracioso. No me siento mejorada. La comisura de su labio se crispó. No, eso es porque todavía crees que tienes algo que perder. Odiaba como eso. Le envió un escalofrío por la espalda. Dio un paso adelante cruzando las manos tras la espalda. El emperador te ha considerado útil. Esa es una distinción rara entre los de tu especie. La mayoría de los humanos no pasan de lo desechable, pero tú hiciste algo que alteró la trayectoria de todo este buque de guerra.
Eso significa que eres peligroso. Eso significa que vale la pena conservarlo. Kara exhaló lentamente y si me niego. Sira la estudió por un largo momento antes de hablar. No lo harás. Odiaba lo seguro que sonaba. El entrenamiento no era lo que esperaba. Había asumido quizás ingenuamente que la arrojarían a un pozo de combate, la harían luchar por sobrevivir, la vencerían hasta que se convirtiera en el arma que querían. Así era como funcionaba el imperio. ¿No? Pero no, en cambio, la alimentaron, la vistieron, le dieron una habitación, no una celda, no un cuartel, sino una habitación real. Tenía paredes, una cama, incluso una pequeña ventana a través de la cual podía ver el interminable espacio más allá. Así fue como supo que esto era peor. El imperio no invertía recursos en cosas que no planeaba poseer. Kara aprendió rápidamente que su entrenamiento no se trataba de fuerza, obediencia o incluso lealtad, se trataba de comprender las naves del imperio, sus sistemas, sus debilidades, comprender cómo funcionaba el sabotaje, comprender cómo romper algo sin que parezca roto. No la estaban convirtiendo en un soldado, la estaban convirtiendo en algo mucho más preciso, algo quirúrgico, algo que podría ser desplegado. Fue Sira quien finalmente lo dijo en voz alta: ¿estás siendo entrenado como un infiltrado estratégico? Kara lo miró fijamente a través de la mesa metálica donde estaban sentados. Eso suena mucho a una palabra elegante para sabotaje correcto, dijo Gira sin inmutarse. El imperio no conquista, no invade, consume, desmantela los sistemas hasta sus funciones más básicas y los reutiliza en algo mejor. Kara apretó los puños. ¿Quieres decir que robas? Sira inclinó la cabeza. Llámalo como quieras, el hecho es que ahora eres parte de esa máquina, te guste o no. Kara quería discutir, necesitaba discutir porque esto estaba mal. No se suponía que fuera una de ellos, no se suponía que ayudara al imperio, pero entonces llegó el momento que rompió algo en ella. La misión era simple, al menos eso fue lo que le dijeron a Kara. Le habían dado su primera prueba de campo, una operación clasificada en una nave de transporte de Erika a la deriva en el espacio profundo. El imperio sospechaba que las fuerzas enemigas habían estado usando estas naves como bases ocultas, almacenando armas y recursos para una rebelión en cierne. Su tarea: infiltrarse, deshabilitar sus sistemas, no dejar rastro. No se había dado cuenta hasta que ya estaba dentro de que las fuerzas enemigas no eran soldados, eran refugiados, familias, niños. Kara estaba de pie en las sombras del centro de control de la nave, mirando a través de la ventana de cristal agrietada la bahía de carga de abajo. Gente apiñada, harapienta y exhausta, algunos atendían a los heridos, otros repartían la poca comida que les quedaba. No eran combatientes, no eran rebeldes, estaban corriendo. Y entonces lo vio. Una niña pequeña de apenas 6 años agarrando la mano de una mujer de aspecto cansado. Probablemente su madre. Los ojos de la niña estaban muy abiertos por el miedo, mirando hacia cada destello de movimiento, y Kara conocía esa mirada porque una vez, no hace mucho tiempo, ella también la había usado. Su estómago se revolvió, se dio la vuelta, su pulso martilleando en sus oídos. Tenía una opción: completar la misión, apagar la nave, dejarlos indefensos o no. No había o, porque si fallaba en esta prueba no habría otra oportunidad. El imperio no toleraba el fracaso, la matarían y, peor aún, encontrarían a alguien más para hacer este trabajo, alguien que no dudaría. Sus manos temblaban cuando alcanzó el panel de control, su respiración atrapada mientras flotaba sobre la orden final. El imperio la había convertido en un arma, pero un arma aún tenía la opción de elegir cómo se usaba. Exhaló y luego tomó la decisión que sellaría su destino. Al día siguiente, el Xerxes recibió un informe. La nave de transporte había sufrido una falla catastrófica de los sistemas, un mal funcionamiento del motor que la había dejado completamente inoperable, pero los refugiados ya habían sido evacuados. Alguien les había advertido. Alguien les había dado el tiempo suficiente para escapar y alguien había hecho que pareciera un accidente. Kara se sentó en sus aposentos mirando sus manos. Había roto las reglas del imperio. Había mentido. Había hecho trampa. Había hecho exactamente lo que la entrenaron para hacer y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se sintió libre.
Pero la libertad tenía un costo y sabía sin lugar a dudas que era solo cuestión de tiempo antes de que Six descubriera la verdad, antes de que el imperio decidiera que ya no era un activo sino un lastre. Kara tenía exactamente 13 minutos antes de que todo se fuera directamente al infierno. Lo sabía porque, a pesar de la arrogancia del imperio, sus sistemas de seguridad eran sorprendentemente predecibles una vez que entendió sus patrones de redundancia. Se había activado un interruptor de seguridad. Uno destinado a ella, conectado directamente a la IA de la nave. En el momento en que Six descubrió que la falla de los sistemas dentales no fue un accidente en absoluto. La nave de guerra más poderosa del imperio la convertiría de un activo valioso en un inconveniente altamente inflamable, lo cual era desafortunado porque Kara acababa de descubrir cómo matar al emperador, no metafóricamente, no de la manera dramática de desmantelar su estructura de poder con el tiempo. No, se refería a matar, como si se hubiera ido para siempre, sin reapariciones, nunca volvería a monólogo. No iba a ser fácil, pero como había aprendido, los mejores planes no eran. Se movió rápidamente, agachándose en el pasillo de mantenimiento. Estos eran sus espacios, los lugares con los que nadie se molestaba a menos que algo explotara, y a veces, ni siquiera entonces. El imperio la había entrenado demasiado bien y ahora estaba a punto de pagarles por completo. Ya podía escuchar los sistemas de alarma parpadear al cobrar vida. Las señales de advertencia parpadeaban en los vastos pasillos de la nave. El interruptor de seguridad se había disparado. Quedaban 13 minutos. Sus dedos volaron por el panel frente a ella, pasando por alto la seguridad. Cerraduras con facilidad practicada. Ella no estaba apuntando al reactor primario, eso habría sido obvio. No, ella estaba apuntando a algo peor. Las naves del imperio fueron diseñadas para ser indestructibles, lo que significaba que tenían sistemas de seguridad, protocolos de emergencia diseñados para manejar fallas catastróficas del sistema, pero había una falla. Gloriosa la IA que gobernaba estos. Los protocolos electrónicos no eran tan inteligentes como pensaban. Podía adaptarse, podía analizar, pero no podía cuestionar la autoridad, lo que significaba que si Kara convencía a la nave de que estaba bajo ataque desde adentro, haría lo que había sido programado para hacer, expulsaría la amenaza. Y dado que Sal Six era la forma de vida de mayor rango a bordo, eso tenía buenas intenciones. Estaba a punto de tener un muy mal día. Cuando llegó a la sala de control secundaria, sus dedos temblaban, no de miedo, sino de pura adrenalina. Abrió de golpe el panel de acceso, liberó el conducto cableado y lo conectó directamente a los sistemas de respuesta de emergencia de la nave. La voz de la IA cobró vida, suave y mecánica. Anulación del protocolo de emergencia activada, identificar amenaza. Kara sonrió. Oh, me encanta que lo hayas preguntado. Introdujo los registros de seguridad modificados. Los datos inundaron el sistema. Fabricado, reestructurado pero absolutamente convincente, pintaba una imagen que la nave no podía ignorar. Six ya no era el emperador, era un intruso, un amotinado, una amenaza para el imperio. Reconoció que la IA respondió activando el protocolo de eliminación de amenazas. Kara exhaló, sus manos ahora firmes. Quedaban 7 minutos. Six estaba en medio de la composición de un discurso. Por supuesto que lo era. La cubierta de mando central del buque de guerra estaba en modo de bloqueo total. Las alarmas sonaban, los oficiales se apresuraban en un pánico profundamente descoordinado. El emperador, sentado en su trono dramáticamente grande, observaba con leve molestia cómo sus guardias personales se erizaban a su alrededor. Esto, reflexionó, gesticulando perezosamente ante el caos, es por eso que no me gustan las sorpresas, son incómodas. Estaba a punto de dar más detalles cuando, de repente, el sistema de defensa interno de la nave se volvió contra él. Las luces parpadearon, las esclusas de aire silbaron y luego vino la voz, fría, indiscutible, atención, individuo no identificado detectado al mando, nivel de amenaza, anulación de seguridad máxima, comprometido por primera vez en su vida. Six dudó, lo que dijo lentamente, ¿qué demonios es esto?
El oficial más cercano tragó saliva con dificultad. Parece que la nave cree que usted es un riesgo para la seguridad, Su Eminencia. La expresión de Six se oscureció. Soy el Imperio. A la IA no le importó. Amenaza detectada, se requiere acción inmediata y luego, con un timbre casi alegre, expulsando a la entidad hostil. Kara apenas llegó a la ventana de observación a tiempo. Había esperado muchas cosas. No había esperado esto. La sala del trono se separó de la nave por completo porque, por supuesto, aparentemente alguien en el Imperio había sido lo suficientemente paranoico como para instalar un sistema de purga de emergencia autónomo y ahora estaba siendo utilizado de la manera más tonta posible desde su punto de vista. Kara vio como la cubierta de mando, completa con los estandartes del trono y el emperador muy enojado, era arrojado sin contemplaciones al vacío del espacio. Uno de los oficiales de la nave aún atrapado dentro del módulo se agitaba salvajemente. Se le podía ver hablando a través del cristal. ¿Qué hacemos ahora? Kara no lo sabía, pero fue satisfactorio. Las consecuencias fueron interesantes con Six desaparecido. El Seruk-Ras no tenía líder, lo que resultó ser terrible para la moral. La cadena de mando se rompió instantáneamente y en una hora la mitad de los oficiales discutían sobre quién estaba técnicamente a cargo. Mientras tanto, Kara se había trasladado silenciosamente a la cubierta de ingeniería donde Sira la miraba con una expresión que solo podía describirse como impresionada. Terror. Simplemente, expulsó al emperador al espacio. Dijo sí, lo expulsaste. Seguro que lo hiciste y lo hiciste con que Gaslichtin una nave de guerra escucha. Dijo Kara. El Imperio me enseñó que el engaño es una herramienta poderosa y siento que apliqué esa lección extremadamente bien. Shive exhaló lentamente. ¿Te das cuenta de que van a ir por ti? ¿Verdad? Se encogió de hombros. Eso suena como un problema para mi yo futuro. El Imperio, a pesar de todo su poder, tenía una debilidad enorme, odiaba la incertidumbre. Sin Six todo el Imperio colapsó en luchas internas burocráticas. Cada almirante general y gobernador planetario de repente tenía opiniones muy fuertes sobre quién debería estar a cargo y como la mayoría de ellos también se odiaban. Las cosas se intensificaron rápidamente en cuestión de semanas. El Imperio no solo estaba fracturado, había terminado. Las naves de guerra se volvieron unas contra otras, las facciones se dividieron, las rebeliones prosperaron y Kara desapareció. Podría haber robado una corbeta imperial, podría haberse llevado a Sira con ella y podría haberse ido a disfrutar de una vida larga y profundamente satisfactoria de ver arder el Imperio desde una distancia muy segura. También podría haber dejado un solo mensaje simple en los registros de transmisión finales del Imperio, uno que los perseguiría durante décadas. Decía que probablemente debería haber invertido en una mejor supresión de fuego y que, querido lector, fue como un esclavo humano de 11 años destruyó accidentalmente el imperio más poderoso de la galaxia mediante una improvisación agresiva y un sabotaje leve en el lugar de trabajo, pero principalmente por pura mezquindad sin filtro. Kara había imaginado una vez cómo se sentiría Freedom. Había pasado años sobreviviendo bajo el imperio, primero como esclava, luego como arma, luego como algo aún más peligroso. Una idea. Aquí había roto sus sistemas, saboteado su poder y los vio derrumbarse bajo su propia arrogancia. Y sin embargo, aquí estaba sentada en la cabina de una corbeta imperial muy robada, mirando el tramo vacío de espacio frente a ella. Era silencioso, no el tenso silencio artificial de una nave de guerra esperando órdenes, no el silencio incómodo de una batalla a punto de comenzar, no el aterrador silencio de una esclusa de aire abriéndose donde no debería. Solo silencioso, quien sabiamente había elegido huir con ella en lugar de morir en el caos resultante. Sentada en el silla del copiloto, brazos cruzados, no había hablado durante un tiempo. Lo que, dado lo mucho que amaba el sonido de su propia voz, era ligeramente preocupante. Kara se quebró primero. ¿Estás poniendo esa cara otra vez?, murmuró. Sira exhaló. Todavía no puedo creer que funcionó. ¿Qué parte? Todo se giró para mirarla incrédulo. Derribaste al imperio más poderoso de la galaxia engañando a una
Nave de guerra para que lanzara a su propio emperador al espacio. Eso no debería haber funcionado. Cara se encogió de hombros. No sé, ¿alguna vez conociste a los oficiales del imperio? Estos tipos no podrían sacar agua de una bota, ni aunque las instrucciones estuvieran impresas en el talón. Cera gimió. ¿Por qué te das cuenta de que la única razón por la que no estamos muertos es porque cada persona en ese gobierno estaba demasiado ocupada apuñalándose por la espalda para darse cuenta de que nos fuimos? Bien, sí, y en el momento en que alguien se dé cuenta probablemente intentará matarnos. Probablemente, admitió Cara. Siva arrastró una mano por su cara. ¿Y ahora qué? Cara se reclinó en su asiento estirando los brazos. Ahora, dijo, voy a tomar una siesta. Svala miró fijamente. Siestas, y ella bostezó. Resulta que derrocar un imperio es agotador. Hizo un gesto vago hacia la ventana, y el hecho de que probablemente todavía haya naves de guerra imperiales buscándonos. Cara agitó una mano. Oye, dale unas semanas. Los burócratas estarán demasiado ocupados peleando por quien se queda con la silla más grande. Además, una vez que el imperio se dé cuenta de cuánto trabajo es realmente dirigir un imperio, la mitad de ellos probablemente renunciarán y se dedicarán al sector inmobiliario. Gira hizo un ruido estrangulado. No puedes simplemente echarte una siesta. Después de que Cara lo interrumpiera reclinando dramáticamente su silla, manos detrás de la cabeza. Sirva, escucha, por primera vez en años nadie me hace correr, pelear, arreglar cosas o romper cosas. Nadie me dice a dónde ir, qué hacer o cómo hacerlo. Bostezó de nuevo. Salvé a mucha gente hoy, destrocé un imperio, me siento bien por eso, así que si no te importa voy a disfrutar de exactamente una buena siesta antes de que averigüemos qué ridículas tonterías hacemos a continuación. Sirva abrió la boca, pensó en ello, y luego la volvió a cerrar. Bien, murmuró. Bien, Cara murmuró, y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos, no por agotamiento, no por supervivencia, sino porque podía, porque la pelea había terminado, porque había ganado, porque por primera vez en su vida era libre. Y si por casualidad sonreía un poco antes de quedarse dormida, bueno, eso no era asunto de nadie más que de ella. El final absolutamente completo, sin secuelas, sin ambigüedad, solo una niña que burló a un imperio y pudo disfrutar de la mejor siesta de su vida.